Todos tenemos sueños que esperamos se cumplan y situaciones que queremos se puedan solucionar, pero muy seguido ponemos a Dios en un molde y le queremos decir cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién usar para hacerlo. El problema con eso es que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Dios no siempre hace las cosas de manera lógica. Dios usa métodos poco ortodoxos. Él es poco convencional. Muchas veces no hará sentido a nuestra forma de pensar. Si tú tienes una idea preconcebida de cómo será tu ascenso o cómo te vas a curar, eso limitará lo que Dios puede hacer. Tú debes mantenerte abierto. Saca a Dios de tu molde. Quizás solo ves una manera en la que puede ocurrir. Es obvio, tú tienes que conseguir el ascenso y así tendrás los recursos para alcanzar tus sueños. Has trabajado en la empresa 20 años, te lo mereces, pero por alguna razón no te lo dan. Si no eres cuidadoso, te puedes decepcionar y comenzar a pensar, nunca va a pasar, perdí mi oportunidad, Dios, esto no es justo. No, lo que tú no sabes es que Dios cerró esa puerta a propósito porque tiene algo mejor planeado para ti. No solo porque sea lógico, significa que es la manera de Dios. No solo porque así sucedió antes, significa que así pasará la siguiente vez. Mantente abierto. Si tu forma de pensar es estrecha, te puedes perder lo mejor de Dios. Nuestra actitud debe ser, Dios, yo te saco de mi molde. Tú puedes hacer cualquier cosa en mi vida, en cualquier momento. Tú puedes usar a la persona que sea. Dios, yo confío en que lo hagas a tu manera. Cuando yo veo atrás en mi vida, puedo recordar muchas ocasiones en las que Dios usó gente para ayudarme que nunca pensé que fuera a usar. Cuando estábamos intentando comprar este lugar, el Compaq Center, los consejeros de la ciudad tenían que votar para decidir. Y había dos hombres que tenían mucha influencia, muchas conexiones, pero no tenían ninguna clase de trasfondo religioso. Les encantaba la fiesta, les encantaba divertirse. Eran personas grandiosas, pero no estaban en mi lista de personas que yo hubiera pensado Dios escogería para ayudarnos. Y algo que fue interesante es que nosotros no los buscamos a ellos. Ellos quisieron buscarnos a nosotros. Uno de ellos me dijo, Joel, es mi misión personal. Yo haré todo lo posible para que Lakewood consiga el Compaq Center. Lo primero que pensé fue, Dios, ¿eso está bien? Somos como agua y aceite, no venimos del mismo trasfondo. Y es muy fácil hacer juicios con una mente estrecha y pensar, Dios no puede usar a ella, es una pecadora. Dios no lo puede usar a él vive en la fiesta. Dios no los puede usar a ellos, ni siquiera creen en Dios. No, entre más tiempo vivo, más me doy cuenta que Dios puede usar a quien Él quiere usar. Dios puede salvar a quien Él quiera salvar. Dios puede sacar bien de quien Él quiera sacar bien. En el Antiguo Testamento, Dios utilizó a Rahab, una prostituta, para salvar al pueblo de Israel. Dios utilizó un burro para hablarle al profeta. Dios utilizó a la hija del faraón para cuidar a Moisés cuando era bebé. Dicho de otra manera, Dios utilizó al enemigo para cuidar a uno de sus hijos. Amigos, Dios es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera hacer. No pongas a Dios en un molde y pierdas tu milagro. Si no fuera por esos dos hombres, no estaríamos el día de hoy en este hermoso edificio. Y yo me he dado cuenta que muchas veces Dios sí está contestando nuestras oraciones, solo que no lo hace como nosotros esperamos. Cuando mi hijo Jonathan tenía 4 años de edad, Victoria comenzó a orar para que Dios trajera un niño pequeño a su vida y pudiera tener un buen amigo. Antes, su primo vivía en nuestra misma calle y ellos jugaban casi todos los días juntos. Pero cuando mi padre murió y su familia se mudó a otra ciudad, ahora Jonathan no tenía a alguien cerca para poder jugar. Y Victoria oraba mes tras mes, aún año tras año, que Dios enviara a la persona correcta. Y cuando Jonathan tenía unos 12 años, uno de nuestros jóvenes guitarristas, un hombre llamado Miguel, se interesó mucho en él y comenzó a enseñarle cómo tocar la guitarra. Ellos se volvieron grandes amigos. Miguel siempre estaba enseñando a Jonathan, invirtiendo en él. El día de hoy Jonathan ya tiene 17 años. Hace años, Victoria me dijo, Joel, me doy cuenta ahora que Dios sí contestó mi oración. Solo que no lo hizo en la forma que yo estaba esperando. Yo oré para que Dios enviara a alguien a la vida de Jonathan. Yo pensé que sería un niño pequeño. En cambio, Dios envió a un hombre adulto.
Lo que quiero decir es, debes mantenerte abierto en cuanto a cómo Dios contesta tu oración. Quizá no sea en la manera que tú esperabas. Quizá Dios no utilice a las personas que tú pensabas que usaría. Quizá no suceda en el tiempo planeado, pero de eso se trata la fe. Dios, yo confío en ti. Tú sabes lo que es mejor para mí. Tú sabes qué necesito, sabes cuándo lo necesito y sabes a quién usar. Y algunos de ustedes están desanimados porque las cosas no han salido como ustedes lo planearon. Debes tener otra perspectiva. Quizá Dios ya ha contestado sus oraciones, solo que no fue de la manera que esperabas. O quizá lo que has estado pidiendo no es lo mejor de Dios, y Dios te ama demasiado para contestar esa oración. O quizá como en nuestro caso, puede que Dios ya te haya dado algo mejor, pero como estás tan enfocado en verlo a tu manera, no lo puedes reconocer en este momento. ¿Qué tal si Dios sabía que si contestaba la oración de victoria y traía un niño pequeño, entonces Jonathan iba a estar muy ocupado, muy preocupado, que nunca hubiera desarrollado esa habilidad de tocar la guitarra? Dios sabe lo que está haciendo. Él puede ver el panorama completo de tu vida. Y si tú solo serás feliz si Dios lo hace a tu manera, entonces en verdad no estás creyendo. Tienes que llegar a la conclusión de saber que si Dios no hace las cosas como tú las tenías planeadas, tú sigues conservando la paz, sabes que Dios sigue sentando en su trono y aún así te llevará a donde debes llegar. En Juan capítulo 9, Jesús se encontraba pasando por una ciudad y vio a un hombre que estaba ciego desde su nacimiento. Nunca había podido ver. Jesús se le acercó al hombre ciego, estaba muy emocionado. Él había escuchado que un sanador había llegado a la ciudad. Este hombre podía realizar milagros, y de todas las personas en la ciudad, ahora Jesús mismo se encontraba parado delante de él. Sin duda alguien ya le había dicho cómo Jesús tocó los ojos de un hombre y recobró la vista, o cómo Jesús había hablado una palabra y una niña fue sanada. O aún cómo había dado una orden y un muerto había resucitado. Había una gran cantidad de métodos que Jesús utilizaba para sanar a la gente. Y yo estoy seguro que este hombre ciego estaba esperando que Jesús hiciera algo como lo que ya había hecho antes. Todo estaba muy silencioso. Podías escuchar el viento correr. La gente estaba al pendiente. El ciego estaba esperando que Jesús dijera una palabra de sanidad. En vez de eso, lo único que escucha es a Jesús escupiendo en el suelo. Imaginen lo que pasó por su mente. Yo pensaba que Él iba a orar por mí. Yo pensaba que tocaría mis ojos. ¿Por qué está escupiendo? Jesús hizo lodo con la tierra y la saliva y lo puso en los ojos del hombre. Él ya estaba ciego. Ahora en verdad ya nunca podría ver. Tenía lodo en sus ojos. Jesús era poco convencional. No había ningún precedente de que esto se hubiera realizado antes en la Biblia. Elías nunca lo hizo, ni Eliseo, ni Moisés. Esta era la primera ocasión que este método se utilizaba. El hombre ciego pudo haber dicho, quítame esto de los ojos, esto no tiene sentido, esto no me hará ningún bien. No, él no tenía a Dios en un molde. Él se mantuvo abierto. Y Jesús después le dijo que se lavara. Y cuando lo hizo, pudo ver perfectamente por primera vez. Mi pregunta el día de hoy, ¿estás abierto a que Dios utilice un método nuevo para que tus sueños ocurran? ¿Qué tal si Dios contesta tus oraciones en una forma diferente a la que tú esperas? ¿Qué tal si no utiliza las personas que pensaste iba a usar? ¿Harás lo mismo que este hombre ciego? ¿Te mantendrás abierto? Y dirás, Dios, yo confío en ti, hazlo a tu manera. ¿O pondrás a Dios en tu molde y te perderás el milagro? Lo que es interesante es que Jesús hizo todo esto en un sábado. No solo utilizó un método extraño, sino que también violó una de sus leyes religiosas. Los fariseos, los líderes religiosos, estaban muy molestos. Cuando escucharon lo que había pasado, mandaron a traer al ciego delante de ellos y lo interrogaron una y otra vez. Luego mandaron traer a sus padres para interrogarlos también. Les dijeron, queremos que nos digan cómo es posible que su hijo pueda ver. Nosotros sabemos que está ciego, lo hemos visto mendigar en las esquinas. ¿Nos estás diciendo que Jesús sanó a su hijo?
Ellos tenían miedo, no se querían meter en problemas. Dijeron, nosotros no sabemos cómo puede ver, pero es un hombre adulto, tiene suficiente edad. No nos pregunten a nosotros, pregúntenle a él. Mandaron a llamar al hombre ciego por segunda vez y le dijeron, dinos qué pasó. ¿Qué no sabes que este hombre Jesús es un pecador? Él dijo, yo no conozco toda la doctrina, todas sus leyes religiosas, ni siquiera sé mucho acerca de Jesús. Lo único que les puedo decir es que antes estaba ciego y ahora puedo ver. Es difícil discutir con una vida cambiada. Y una razón por la cual Dios lo hace a su manera y no a la nuestra es para Él recibir todo el crédito. El ciego estaba diciendo, ustedes pueden discutir acerca de doctrina, debatir si Jesús es un pecador, pueden intentar negarlo, descartarlo, desacreditarlo, pero yo soy una prueba viviente de un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios que puede hacer lo imposible. Pero todo comenzó cuando Él le permitió a Dios hacerlo a su manera. Él no tenía a Dios en un molde. Cuando mi padre partió con el Señor en el 99, después de pastorear la iglesia por 40 años, nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Claro que habíamos orado para que Dios trajera a la persona correcta. En lo natural, eso sería alguien que tuviera experiencia pastoreando una iglesia grande, alguien que hubiera asistido al seminario, que tuviera una carrera ya aprobada. Pero Dios no siempre escoge en la manera que nosotros lo hacemos. El hombre ve en el exterior, Dios ve el corazón. Y yo sabía dentro de mí que debía atreverme y pastorear la iglesia. Pero pensé, yo nunca he predicado antes, yo nunca he asistido al seminario, no tengo el entrenamiento, el título, soy muy joven, muy callado, muy reservado. Pensé en muchas razones y dije, tuve que haber escuchado mal a Dios. Y tuve que hacer lo que les pido hacer. Dije, Dios, esto no tiene sentido para mí. Esto parece muy exagerado. Pero Dios, yo no te pondré en un molde. Yo sé que tus caminos son mejores que los míos. Tú sabes lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Quizá yo no me sienta capaz, pero cuando tú me diste vida, yo sé que tú me equipaste, facultaste, ungiste. Quizá me sienta débil, pero yo sé que contigo soy fuerte. Y di ese paso de fe. Yo nunca planeé ser un ministro. Yo ni siquiera sabía que tenía la capacidad. Esto pasó hace 13 años. El ministerio ha crecido en maneras que ni siquiera imaginamos. De hecho, todavía hay personas rascándose la cabeza, pensando, ¿cómo pudo haber pasado? No tiene el entrenamiento, la capacitación, la experiencia. Yo puedo decir como el ciego, yo no lo entiendo todo, no lo puedo explicar. Yo solo les puedo decir que pasé 17 años detrás de las cámaras, ahora estoy enfrente de las cámaras hablándole al mundo. Es la bondad de Dios. Y es fácil para mí darle a Dios el crédito. Me acuerdo de dónde salí. Cada vez que estoy predicando, me sigo asombrando de la bondad de Dios. Si tú quieres alcanzar tu máximo potencial, te tienes que mantener abierto. No te quedes atrapado en la rutina. Dios es un Dios que hace las cosas diferentes. El plan que Él tiene para tu vida no siempre será lógico, razonable o lo que tú tenías planeado. Pero si tú te mantienes abierto, será más grande, mucho mejor, más increíble de lo que tú imaginabas. Dios te quiere llevar a niveles más altos. Él no solo quiere sacarte del problema, Él quiere llevarte a nuevas alturas. Dios abrirá puertas para ti que ningún hombre podrá cerrar. Tú ni siquiera has comenzado a ver lo que Dios hará. Pero esta es la clave. Las cosas no sucederán de manera tradicional. No sucederán en forma lógica. Será algo sobrenatural. De esa manera, Dios obtendrá todo el crédito. Nadie podrá dudar que la mano de Dios y su favor están en tu vida. Ahora, otra vez, no limites a Dios pensando en que solo puede suceder de una manera o de esta otra. Dios tiene 1000 formas de hacerlo. La pregunta es, cuando eso ocurra, ¿estarás abierto? Y dirás, Dios, esto no es lo que había planeado. Esto no es lo que estaba esperando. Esta no es la persona que pensé que usarías. Pero Dios, yo sé que tú sabes qué es mejor para mí. Tú has abierto esta puerta, yo haré mi parte y entraré ahí. Ahora, igual que el ciego, te pueden criticar. Las personas pueden encontrarte fallas. Quizá no te entiendan. Inclusive puedes romper una de sus reglas religiosas. Pero tú debes de estar más interesado en complacer a Dios que en complacer a las personas.
Siempre habrá personas que quieran meterte en su molde y decirte que tienes mucho de esto, no tienes de lo otro, mucho de aquello, no tienes talento. Deja que te entre por un oído y te salga por el otro. Tú no eres quien las personas dicen que eres, tú eres el que Dios dice que eres. Y algunos de ustedes tienen a Dios en un molde muy pequeño. No se imaginan cómo podrán pagar la universidad de sus hijos, cómo saldrán de deudas, cómo lograrán sus sueños. Escuchen esto, nuestro Dios es el Todopoderoso. Tu trabajo no es tu fuente, Dios es tu fuente. Mientras tú te mantengas conectado a Él, la línea de flujo, te aseguro que todo estará bien. Él es Jehová Jireh, el Señor quien provee. Ahora, no te quedes atorado en la rutina, no pienses de manera estrecha y pierdas lo que Dios quiere hacer. Mi hermana Lisa y su esposo Kevin intentaron tener un bebé por muchos años sin poder lograrlo. Lisa pasó por todos los tratamientos, varias cirugías, sin embargo nada funcionó. Finalmente el doctor le dijo que no había nada más que poder hacer. Ella nunca podría tener un bebé. Lisa estaba muy desanimada, tenía el corazón destrozado. Ella había orado, había creído, sin embargo nada resultó. La verdad es que Dios es un Dios soberano. Su plan para nosotros siempre es bueno, pero su plan puede ser diferente a tu propio plan. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y tú debes de orar, creer, mantener la fe, pero al final debes de ser suficientemente maduro para aceptar lo que Dios ha destinado para tu vida. Y no es derrota, no es mediocridad. Estoy hablando de mantenerte abierto. Lisa contó cómo la consumía tener este bebé. Era lo único que pensaba, era lo único que oraba. Ella no iba a estar contenta al menos que Dios lo hiciera a su manera. Cuando haces eso, te estás preparando para ser decepcionado. Una forma mejor es simplemente ser honesto y decir, Dios, esto es lo que quiero, esto es lo que estoy creyendo, pero tú sabes lo que es mejor para mí y no importa cómo suceda, yo confío en ti y aún así seré feliz. Tienes que poner el hecho de que pase a tu manera sobre el altar. Eso fue lo que Lisa hizo. Y ella dijo, Dios, no te pediré por este bebé nunca más. Tú ya sabes lo que quiero, así que en vez de rogarte y decirte cómo hacerlo y cuándo hacerlo, Dios, yo quiero agradecerte porque tu perfecto plan para mi vida se va a cumplir. ¿Qué fue lo que hizo? Ella sacó a Dios del molde donde lo tenía, abandonó sus ideas preconcebidas. Y como 3 meses después recibió una llamada de una amiga nuestra que está a cargo de una casa para adolescentes con problemas, Nancy Alcorn, de Ministerios de Misericordia. Ella le dijo cómo había un adolescente que iba a tener gemelos y quería saber si Lisa y Kevin estaban dispuestos a adoptarlos. Cuando ellos escucharon eso, algo nuevo nació dentro de ellos. Ellos dijeron, claro que sí. El día de hoy, Lisa y Kevin tienen 3 hijos hermosos. Son muy, muy felices. Y esta es la clave. Dios hizo lo que había prometido, pero lo hizo de una forma no convencional, no en la manera que Lisa lo había planeado. Me encantaría decirte que Dios siempre lo hará a tu manera, pero no es verdad. Pero lo que sí te puedo prometer es que la forma de Dios siempre será la mejor. Quizá tú no lo entiendas, quizá no parezca justo, pero Dios sabe lo que está haciendo. Te estoy pidiendo que confíes en Él. Deja de frustrarte porque las cosas no están pasando a tu manera. ¿Qué pasaría si supieras que si Dios contesta tu oración en la forma que tú quieres, no sería lo mejor? O que no duraría, o que te haría daño. Tú estarías contento de que Dios lo hiciera a su manera. Algunos de ustedes disfrutarían mucho más la vida si, igual que Lisa, pusieran ese sueño en el altar y dijeran, Dios, estoy cansado de luchar. Cansado de que se tenga que hacer a mi manera, de vivir frustrado. Dios, yo confío en ti y sé que en el tiempo correcto tu plan para mi vida va a ocurrir. En Salmos dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando tú confías que Dios lo haga a su manera,
Tú tienes descanso. No estás batallando, peleando, enojado. Tú estás en paz. Tú sabes que la manera de Dios es la mejor manera. Así que tú te relajas y disfrutas tu vida mientras que Dios está en el proceso de hacer que las promesas se cumplan. En Segunda de Reyes, capítulo 5, está la historia de un hombre llamado Naamán. Él era el capitán del ejército sirio, una persona muy influyente, pero tenía lepra. Un día, una joven que trabajaba para él, una sirvienta en su casa, le dijo a Naamán: si tú viajas a Israel con el profeta Eliseo, él puede orar por ti y serás sanado. Él tomó su consejo y viajó una gran distancia hasta el país de Israel. Se presentó en la casa de Eliseo, pero cuando llegó ahí, Eliseo ni siquiera se levantó a la puerta para recibirlo. En vez de eso, Eliseo envió a su asistente y le dijo: ve y dile a Naamán que si él va y se lava en el río Jordán 7 veces, se curará de su lepra. Pues resulta que Naamán se ofendió. Él había viajado una gran distancia, era un militar muy importante, y Eliseo ni siquiera tuvo la cortesía de ir a la puerta a recibirlo. Además, él no quería lavarse en el río Jordán. Ese río estaba sucio. Naamán tenía su propio plan. De hecho, en el versículo 11 dice: yo pensé que Eliseo saldría, pondría su mano sobre mí y me curaría de mi lepra. Dos palabras que casi lo alejan de su milagro. Yo pensé. Él tenía una idea preconcebida de cómo debía ocurrir. La joven le dijo: Naamán, si él te hubiera dicho que hicieras algo difícil, lo hubieras hecho. ¿Por qué no haces esto, que es más sencillo? Ella lo convenció. Él fue, se lavó en el río. Cuando salió la 7ª vez, su piel estaba perfectamente limpia. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos perdemos lo mejor de Dios porque pensábamos que pasaría de otra manera? Yo pensaba que tendría a mis hijos, no que adoptaría. Yo pensaba que iba a sanar sin el tratamiento. Yo pensaba que me iban a dar ese ascenso y así sería bendecido. No, mantente abierto y permite que Dios lo haga a su manera. Cuando Victoria y yo nos acabamos de casar, vivíamos en una casa muy pequeña, muy bonita. La compramos a un muy buen precio. Estábamos muy bendecidos. Años después quisimos comprar otra casa. Pusimos esta casa a la venta, se vendió muy rápido y encontramos una casa muy bonita que queríamos comprar. Estaba en nuestras posibilidades, pensamos, esta es la casa perfecta para nosotros. Les hicimos una oferta, sin embargo nunca nos llamaron. Unas semanas después respondieron, no habían aceptado. Así que hicimos una oferta mejor, muy buena, casi pagamos lo que pedían. Victoria y yo estábamos orando, creyendo, nuestro corazón lo sabía. Esa era la casa perfecta para nosotros. Un mes después, el vendedor nos llamó, nos dijo que habían vendido la propiedad a alguien más. Estábamos muy decepcionados, dijimos, Dios, ¿cómo puede ser? Oramos, creímos. Meses después, mientras buscábamos una casa, vimos una muy vieja, muy deteriorada, muy dañada, pero estaba en un vecindario muy bonito cerca de la ciudad. Estaba en un lote muy hermoso con grandes árboles, pero la casa había estado abandonada por muchos años. Las ventanas rotas, no tenía puertas, había una fuga en la cocina, problemas en los cimientos, los pisos todos chuecos. En nuestra mente no tenía lógica, pero en nuestro espíritu sentimos una paz increíble. Victoria me miró y me dijo, Joel, esta es la casa para nosotros. Vamos a comprarla, arreglarla y vivir en ella. No parecía lógico. Acabamos de salir de una casa hermosa. Esto era justo lo contrario. No parecía un paso adelante, parecía un paso hacia atrás. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pudimos haber tenido una mente cerrada y decir, ni siquiera podremos arreglar este mugrero. Además, Victoria viene de una familia bien acomodada. Ella tiene una joyería de mucho prestigio. Cuando Victoria quiso comprar la casa, supe que era una señal del Dios Todopoderoso. Además, me ahorré mucho dinero. Compramos la casa, la arreglamos, vivimos en ella y 6 meses después un hombre tocó nuestra puerta. No lo esperábamos, un constructor. Él dijo, estoy interesado en comprar esta propiedad y construir 2 cosas aquí. Le dije, lo siento, no está a la venta. Él me dijo, ¿cuánto pagaste por la casa? Le dije lo que pagamos. Me dijo, ¿qué pasaría si te pago el doble? Le dije, como te digo, me encantaría venderla. Vendimos esa casa vieja y dañada y compramos una casa nueva en el mismo terreno. Amigos, Dios sabe lo que está haciendo.
Confía en Él. Permite que lo haga a su manera. Quizá tú no lo entiendas en este momento. Quizá no tenga sentido. Pero un día verás lo que Dios estaba haciendo. Su plan será mejor que tu plan. Cuando yo veo hacia atrás en mi vida, igual que Naamán, muchas veces dije, yo pensaba que compraríamos una casa nueva, no una vieja y deteriorada. Yo pensaba que estaría toda la vida detrás de cámaras, no aquí frente a ustedes. Yo pensaba que construiríamos una iglesia nueva cuando Lakewood necesitaba más espacio, en vez de cambiarnos al Compact Center donde jugaban los Rockets. El común denominador de todos mis yo pensaba es que el plan de Dios era mucho mejor que el mío. Lo que Dios tenía en mente era más grande, mucho más gratificante que cualquier cosa que había soñado.